Bueno, muy bien, ahora sí, nos metemos en el debate, la charla esta que le proponemos cada martes para discutir algunos temas que tienen que ver con algunos aspectos de la gestión en la provincia de Buenos Aires y naturalmente no le vamos a escapar, estamos en pleno proceso preelectoral de cara a las elecciones del 22 de octubre, vamos a hablar un poco acerca de cómo se preparan los diferentes frentes electorales. Vamos a presentar a los invitados, rápido. Vamos a arrancar por las damas, senador, permítame. Patricia Cubría, diputada provincial de Cumplir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un placer, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, y el senador Marcelo Pacífico, gracias por venir. Hombre de Cambiemos. De Cambiemos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo los encontró la campaña? Imagino que como casi todo el mundo deben estar militando allí en la provincia de Buenos Aires. Igual que siempre. Hablando de militar, quiero proponerles arrancar esta charla, al menos para tener alguna reflexión de ustedes, con un trabajo que se conoció en los últimos días, en las últimas horas, le diría, porque se habla mucho acerca de el impacto electoral que puede llegar a tener la situación de Santiago Maldonado y sobre todo las críticas cruzadas que hay entre la oposición y el oficialismo acerca del rol de la gendarmería. Fíjense, a ver si tenemos esa placa, los invito a que las veamos, porque evidentemente, por lo menos a partir de este resultado, Giacobbe y Asociados, es la consultora, se le preguntó, a raíz del caso Santiago Maldonado, ¿piensa cambiar el voto en las elecciones de octubre? Fíjense ustedes que este es el dato, para no entrar en detalles, a la mayoría de los bonaerenses, esta encuesta se hizo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, no le influye en lo más mínimo en torno a lo que ellos en su momento resolvieron de a quién acompañar esta discusión en relación al tema Santiago Maldonado. Para mí, sinceramente, la vida no tiene ninguna especulación electoral. Lo que hubo acá es, evidentemente, un mal funcionamiento de las fuerzas de seguridad, eso es lo que se critica, ¿no? Que se actuó tarde y se actuó de alguna manera sin llevar a fondo la investigación en el momento límite más importante, que era el inicio de su desaparición, que fue el 1 de agosto, y estamos ante una situación grave, que es un desaparecido en democracia, en donde Pero efectivamente se cuestiona el accionar de la fuerza de seguridad, en este caso Gendarmería, si o el accionar del Ejecutivo en relación a, si se quiere, contrarrestar esta sospecha que hay acerca de la responsabilidad que le puede caber a Gendarmería. Y el Ejecutivo, digamos, el presidente es el comandante en jefe de la Fuerza de Seguridad, por supuesto que hay responsabilidad política, pero bueno, en primer lugar, tratando de no poner prejuicios, ¿no? A priori de que hubiera, porque yo no creo tampoco en que sea beneficioso para el gobierno haber mandado a hacer semejante hecho, ¿no? Es una aberración. Pero sí que hubo de alguna manera un encubrimiento, una actuación indebida de la Fuerza de Seguridad que tendría que haber actuado el Ejecutivo rápidamente y ponerse, como está tarde, intentando encontrar a Santiago Maldonado, ¿no? ¿Cuál es la posición del oficialismo, senador? Porque es cierto, yo coincido, creo que gran parte de la sociedad no cree que el gobierno mandó a Gendarmería a que se chupe a nadie participando en el marco de una protesta como la que ocurrió en el sur. Pero sí un sector importante de la sociedad cree que hay encubrimiento, cuestiona la manera en la que se manejó el Ejecutivo después del hecho. El Ejecutivo hace lo que debe hacer en un sistema republicano donde hay un poder que es independiente, que es el Poder Judicial, donde hay un fiscal y un juez que deben investigar los hechos, y lo que debe hacer el Ejecutivo es lo que está haciendo, estar preocupado por el tema y brindando todos los recursos posibles para que Santiago Maldonado sea encontrado con vida. Si del curso de la investigación surgen responsabilidades puntuales de algunos sectores o de algunas personas, mejor dicho, en este caso de Gendarmería o de alguna fuerza pública, se hará como se hacen en tantos otros, como ha ocurrido en tantos casos de la policía bonaerense, donde se separan los buenos de los malos. ¿Y qué opinión tienen ustedes acerca de esto que veíamos recién? No quiero dejar de levantar, el encubrimiento es una palabra a lo mejor
Perdón, el encubrimiento. Cuando hablan de sí. encubrimiento es un delito el encubrimiento. Sí, O sea, sí. tirado un poquito así a la ligera pareciera que esta es mucho más grave. No, yo digo que Y hay el un sector accionar importante. violento, la Sí. violencia institucional ejercida por el Estado, por la fuerza de seguridad, es un delito tremendamente grave. Claro, por bueno, eso eso- es la gravedad de la situación, ¿no? Ah, Porque no es un hecho de inseguridad más, sino que lamentablemente son las fuerzas de seguridad las que han hecho desaparecer a Santiago Maldonado, Yo creo lamentablemente. que no hay que descartar ninguna hipótesis. Y en esto no hay que prejuzgar ni al gobierno ni a la oposición. Lo que sí está claro Hay es que la que justicia reforzar no fue, los no fue canales muy de clara. investigación. Le aclaro, senador, que yo no acuso a nadie. Yo recién hablaba acerca de lo que un sector de la sociedad, usted lo habrá escuchado, salvo que no mire los medios de comunicación, dudo que no lo haga. Hay un sector importante de la sociedad, si usted quiere politizado o llámelo como quiera, que sospecha o critica o le endilga al gobierno nacional cierto encubrimiento, por lo menos de la responsabilidad que, dicen ellos, tiene la Gendarmería. Yo lo que escucho es que se le puede indilgar negligencia más que encubrimiento, pero de todas maneras, insisto, lo que hay que hacer es apoyar en serio y sin prejuzgar a la investigación y abrirse a todas las hipótesis posibles. Y del resultado se sabrá qué ocurrió y por supuesto que si hay gente que obró mal, deberá ser sancionada y apartada de la fuerza. Vamos a hablar de gestión un poquito en la provincia de Buenos Aires. Ahora los vuelvo al terreno electoral porque estamos próximos a las elecciones. Se viene un debate interesante, siempre polémico, muy propicio a las negociaciones, que son saludables, me parece a mí, en el sistema democrático, que es tratar de reunir consensos para, entre otras cosas, aprobar herramientas que son claves en la gestión, como es el presupuesto. Y ha dicho el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo ha sugerido incluso el propio ministro de Economía, esta misma mañana, lo leí por allí en alguna entrevista, que a diferencia de lo que ocurrió en años anteriores, en esta oportunidad, para el presupuesto del año próximo, no van a habilitar el Fondo de Infraestructura Municipal. ¿Es una decisión tomada del oficialismo? ¿Es innegociable, senador, eso? En realidad, el Fondo de Infraestructura Municipal de 2016 y del 2017 fue fruto de la negociación parlamentaria. En ninguno de esos dos presupuestos el Ejecutivo elevó la propuesta de presupuesto con el fondo incluido, sino que, insisto, fue fruto de los consensos que se arribaron luego en el Parlamento con los sectores de oposición y que fueron los que permitieron habilitar el presupuesto y también en el endeudamiento. Pero usted quiere decir que ahora esto que sugiere el oficialismo no necesariamente lo descarta como posibilidad porque tampoco antes lo ofreció o lo presentó el oficialismo, sino que lo asumió en el marco de la negociación. En primer lugar, el proyecto de presupuesto todavía no fue elevado, Sí. seguramente en estos días, y ahí veremos cuál es la posición de arranque, de inicio del Ejecutivo. Lo cierto es también que hay, digamos, alguna preocupación porque algunos municipios tienen dificultad también para ejecutar los fondos, para ejecutar las obras. Y también es cierto de que hay como una mirada de invertir más en obras estructurales que van a tener a lo largo del tiempo un fuerte impacto beneficioso en la provincia de Buenos Aires, como son esencialmente las obras hidráulicas. Sí, pero una cosa me da la sensación de que no inhabilita las otras. De hecho, en los presupuestos anteriores se aprobó endeudamiento para obras hidráulicas y Sí. también para que los intendentes tengan la posibilidad de poder disponer de algunos recursos. ¿No confían en la forma en la que administran algunos intendentes? No es que no se confíe, es que, insisto, hay prácticamente un 60% de Sí. fondos de obras que no se pudieron ejecutar o que están en proceso de ejecución. Sí. Por lo tanto, ahí hay que ajustar un poco en el sentido de que tener la capacidad del municipio de poder ejecutar las obras cuando tiene sus recursos. Y por otro lado, insisto que viene todo el proceso de negociación parlamentaria que siempre está habilitado. Bueno, a ver qué dice la oposición, porque En la principio, diputada es una... El proyecto de ley Sí. no ha llegado, es cierto que lo va a hacer seguramente después de las elecciones, porque si no deberíamos hablar del presente, de la ejecución, de cómo prioriza el gobierno de Cambiemos los fondos públicos. Y en mi sentido común, creo que si habla la gobernadora de la importancia de discutir la coparticipación federal, y nosotros creemos que es justo que la provincia recupere los fondos sin afectar a las provincias del interior del país, lo mismo con los municipios. Deberían tener un fondo municipal para ejecutar obras locales que son muy necesarias para los municipios, sin que eso impida que haya obras de infraestructura que deberán ser financiadas
de manera central por la provincia o por la nación. Independientemente de cuando sea el momento en el que la provincia decida que va a impulsar esta ley, la ley madre como se la conoce, antes o después de las elecciones, o antes o después del recambio incluso, usted seguirá siendo diputada, creo que le quedan, ¿no? Sí, hasta 2019. No sé cómo quedará eso, permítamelo preguntárselo. Y si va a crecer el bloque, vamos a seguramente unificar ciertos espacios del peronismo. Pero usted finalmente se va a quedar sola en el caso de que por ahí las primarias se repitan. En el caso de que las primarias se repitan, Fernando Chino Navarro es diputado provincial, no me voy a quedar sola. Pero de todas maneras... Pero puede haber un acercamiento, digo, el al bloque peronismo, justicialista, claro, hay muchos del espacio cumplir que están en el bloque del PJ. Entonces seguramente ahí va a haber un proceso de unificación. ¿Es un quiebre estas elecciones? Ya no quiero aburrirlo con las internas de la oposición, senador, pero ya que estamos. ¿Es un quiebre? Digo, hasta acá jugaron de una manera y después de octubre el peronismo ¿se reunificará de cara a las próximas, a lo que se viene, a dentro de 2 años? Mira, en nuestro caso estamos dando nacimiento a un espacio político que se hizo una fuerte autocrítica de lo que fueron los últimos 12 años del kirchnerismo, ¿no? Esa es la discusión que hoy damos desde el Frente Justicialista Cumplir, de que esta polarización es una trampa, porque permite no discutir el presente, la situación política, económica y social del presente del gobierno de Cambiemos, y tampoco permite discutir autocríticamente lo que fue el pasado, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, temas concretos, la pobreza. El gobierno de Cambiemos le duele la pobreza, relata las situaciones de pobreza, heredadas o no, pero no actúa para resolver el problema, sino que lamentablemente se agudiza. Hay mayores niveles de indigencia, de desocupación, hay hambre. El otro día se conoció una encuesta del el INDEC, gobierno, el gobierno la presentó como una baja en el espacio de unidad ciudadana con el mismo tema se indigna. Pareciera que la pobreza nació ahora a partir de este gobierno. Tampoco es real. Hay que hacerse cargo de también lo que se ocultó sobre la situación de la pobreza. Nosotros, como Frente Justicialista Cumplir, que somos un espacio amplio en donde están los movimientos populares, el movimiento Evita, ante la situación de la pobreza, consiguió por unanimidad temas concretos como la ley de emergencia social, que le está permitiendo a cientos de miles de argentinos poder acceder a un salario social complementario para que la situación angustiante, si bien es una aspirina en función de la situación de la pobreza y de la indigencia, pero es una solución concreta. Nosotros creemos que hay que tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y bueno, nuestro espacio político tiene eso de confiable, ¿no? Que nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos en la práctica y tratando de buscar soluciones concretas, ¿no? La vamos a invitar después con algunos representantes de otros espacios del peronismo para discutir la interna. No lo quiero aburrir al senador del oficialismo con este debate. Volvemos al origen. Van a ser opositores. ¿Ustedes le van a reclamar como contraprestación o en el marco de la negociación, como hicieron años anteriores, por cualquier eventual endeudamiento que está claro va a volver a pedir la provincia de Buenos Aires, que se restituya este fondo? Pero no solamente discutimos este fondo, sino que creemos que tiene que haber inversión en la economía popular, tiene que haber inversión en la agricultura familiar, en los pequeños productores que están pasándola muy mal. Hoy hay, de hecho, una feria en Plaza de Mayo en donde están mostrando cuáles son los precios a los que cada chacarero está teniendo que vender su verdura. Hay situaciones muy urgentes que de hecho tienen un marco legal como la Ley de Agricultura Familiar, que debería tener un financiamiento y no lo tienen. No es solamente la discusión del fondo municipal o de las grandes obras, sino que hay otros problemas en la provincia de Buenos Aires, como es el acceso a la tierra, como es el acceso a la vivienda o a lotes con servicios que la población está necesitando, ¿no? ¿No atienden la problemática de los sectores vulnerables, senador? Sí, que se atiende. Sí que se atiende. Más aún, la asignación universal por hijos se amplió a los hijos de los monotributistas. Y lamentablemente la pobreza existe en nuestro país. Aún en la época floreciente, cuando la soja estaba a $600, la Argentina no pudo bajar, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner no pudieron bajarlo del 25% a los niveles de pobreza. La diferencia era que no se mostraban los índices, decían que había menos pobres que en Alemania. La situación de los más humildes, yo creo que es central, es una de las políticas centrales del gobierno de Macri, y en eso estamos. Nadie puede pedir un resultado
combatir la pobreza no es solo transferir recursos, porque se puede mejorar los niveles de vida, por supuesto, con las asignaciones, como se está intentando, pero además si le da baja calidad de los servicios públicos, tienen bajo nivel de educación, bajo nivel de atención a su salud, siguen siendo estructuralmente pobres. Senador, usted lo debe haber escuchado, sobre todo de la oposición, ¿es cierto? Sí. Que le endilgan a Macri cierta predisposición para gobernar a favor de los ricos. No sé si en contra de los pobres, pero es una consecuencia lógica de algunas medidas que dice un sector de la oposición benefician a los ricos. ¿Usted cree que eso que es una proclama de campaña electoral, que no es así? No, yo escucho a todos los sectores, yo escucho. Yo no respeto mucho las opiniones ajenas, estoy convencido de que no es así y estoy en un espacio político, en un frente electoral, digamos, multipartidario, donde se dan estos debates y donde nos queda muy en claro de que esto es una especie de San Benito que se le ha acordado al gobierno de Macri, pero que sus políticas sociales atienden a las necesidades de los más humildes, lo cual no quiere decir que se puedan reclamar resultados inmediatos en cuanto a la pobreza estructural, que es una pobreza que se hereda. Lamentablemente es así, abuelo pobre, hijo pobre, nieto pobre. Sí. Esto no se puede derrotar en 2 años de gobierno y no es de buena fe que le pidan a un gobierno resolverlo en 2 años. Ni en 4. Pero lamentablemente se ha empeorado, porque de hecho, hablando de resultados concretos de 2 años de gestión, sin prejuicios, se ha transferido miles de millones de pesos de los sectores más humildes a los sectores más concentrados. Un solo ejemplo son las LEVACs. El espacio financiero tiene lo que significa 4 veces el presupuesto total anual de la asignación universal por hijo. O sea que las decisiones políticas que tienden a generar aumento de tarifas, que el sistema financiero esté desregulado y que se genere riqueza en esos espacios, hace que directamente estemos impactando sobre la vida de los más humildes de los trabajadores. Porque no es solamente el aumento de la indigencia, sino miles y miles de trabajadores formales que estaban dentro de una clase media-baja que hoy están no pudiendo llegar a cubrir la canasta básica familiar. Entonces, hablando de resultados concretos, muy humildemente y sin los prejuicios, porque tampoco creo que estaba todo bien en la última década, por eso nos diferenciamos de Cristina, pero sí vemos que los resultados son de empeoramiento de las condiciones de vida. De hecho, nosotros atendemos cada vez más la situación del hambre, cosa que no sucedía hace un tiempo. ¿Y ustedes qué creen que va a dominar en el humor del bonaerense cuando tengan que elegir el 22 de octubre próximo? La polarización, como decía recién la diputada, que en realidad no soluciona nada, o los problemas de los que estamos hablando acá, problemas de la vida cotidiana, la economía y demás. A mí me parece que los bonaerenses en el 2015 votaron un proyecto de cambio y ahora lo que van a hacer es consolidarlo. Hay cada vez más apoyo a la idea de seguir bancando este proyecto de cambio que ofrece un futuro distinto y que la gente entiende que cuando te regalan el presente te terminan hipotecando el futuro. Entonces es duro, digamos, el cambio ha comenzado. Lo que hay que hacer es profundizarlo, seguramente acelerarlo. Pero nosotros no ganamos nada todavía, las PASO no fue bien, pero estamos convencidos que la gente va a votar este derrotero, este camino, derrotero parece derrota, sí, este camino de transformación que ya comenzó en el 2015. Diputada. Bueno, nosotros creemos que estas transformaciones, esta voluntad de cambio que había en la sociedad, lamentablemente se ve en empeoramiento de la calidad de vida y de la economía nacional. Lamentablemente se está concentrando aún más, se está extranjerizando nuestra economía y las condiciones de flexibilización laboral, de ajuste, son condiciones totalmente adversas al pueblo argentino. Ahora, nosotros da la sensación creemos que la política tiene que ver con resolver los problemas reales de la vida cotidiana y sobre todo también tiene que ver con valores. No puede ser que todo sea igual, que la política sea un espacio de oportunismo, de individualismo, de disputa individual entre unos y otros. Por eso nuestro espacio político se llama cumplir con los valores. El valor de la palabra, los valores humanos, de la humildad, de la solidaridad, de decir la verdad. Y de ser coherente con lo que decimos, ¿no? No robar, no mentir y cumplir con la palabra. En esto de transitar diferentes temas que generan preocupación en la provincia de Buenos Aires, sobre el final les voy a pedir alguna reflexión y permítanme ustedes utilizar como disparador un prejuicio, que
que ustedes me dirán es un prejuicio, no al lugar, pero yo creo que para introducir esta charla resulta ser interesante, por lo menos, porque se ha aprobado una reforma de la ley penal o procesal penal, en este caso dice el gobierno, beneficiando a la víctima, y hay como una creencia que el oficialismo representa una posición más bien de mano dura frente al delito, y que un sector de la oposición, incluso el que representa a la diputada con raíz muy sólida en cuestiones vinculadas con la justicia social, organizaciones sociales, trabajo territorial en el barrio y demás, todo lo contrario, son un poco menos que zafaronistas. A ver, ¿cuáles son las virtudes de esta reforma que se estudia por estas horas en la provincia de Buenos Aires, senador? Bueno, esta reforma recibió media sanción el jueves pasado en la sesión del Senado. Permite que las víctimas de un delito tengan participación en el proceso donde se investiga el hecho. Tener participación, ¿qué quiere decir? Recibir la información del estado de la causa, poder cotejar los resultados de las pruebas, de las pericias, y además, y fundamentalmente, ser escuchado. Sí, escuchado por el juez en momentos clave. Digamos, yo víctima de un delito no puedo ir al expediente a ver cómo va la causa, por ejemplo. No, salvo por tu abogado. Claro, exactamente. Como dice la diputada, se podía hacer, pero para eso había que constituirse como particular damnificado, con un abogado patrocinante. Y y el resultado, ¿cuál fue de mantener a la víctima ajena al proceso? No solo ajena, sino desplazada. Pero fue en el nacimiento del Código Penal o del sistema penal universal, digamos, a la víctima se la corre del proceso para evitar la venganza por mano propia, la justicia por mano propia. En ese momento representó un avance, pero se aisló tanto a la víctima, al menos en nuestro sistema, que terminó siendo un convidado de piedra. Y que la verdadera víctima y sus familias que sufrieron en carne propia los hechos delictivos terminaron siendo desplazados por una víctima abstracta, ideal, que es el interés general que representaba el Ministerio Público Fiscal. Ahora, ¿no es peligroso, por ejemplo, entre otras cosas, que se le consulte a la víctima si está de acuerdo o no con alguna morigeración de pena, en el caso de que el Código Procesal permita a alguien acceder a ese beneficio? Peligroso no, digamos. Peligroso en el sentido de que la anula, porque naturalmente lo que uno cree es que si va y le pregunta a la víctima, ¿querés que salga en libertad? Va a decir, no, que se pudra en la cárcel. No, pero puede ser parte del proceso de investigación, ya empezando antes de las condenas o de las penas. Hoy, sin esta reforma, una víctima no puede aportar pruebas, acceder a la información, algo tan básico como eso. Y en la vida concreta de una víctima se tiene que convertir en un abogado prácticamente, ponerse a estudiar, aprender, como para poder saber cuál es su situación legal. Y esto, la verdad, es que hace que la víctima pueda saber, sin mediación, cuál es la situación, cuáles son las pruebas aportadas y ser parte del proceso, ¿no? No es quien juzga. Insisto con la pregunta. ¿Es determinante, es vinculante la posición de la víctima frente a quien juzga? Quedó muy claro de que no es vinculante, que es una opinión que el juez podrá o no seguir. La de la víctima. Pero además también es muy importante en el proceso de investigación, como decía la diputada, pero también en el momento de ejecución de la pena, porque la víctima puede controlar que las condiciones que se le impusieron al condenado efectivamente se cumplan. Entonces, también, digamos, es hasta útil en un proceso de resocialización de la persona que fue condenada, que efectivamente tenga la disciplina de seguir las pautas que le fijó el juez. O sea, yo creo que eso fue un gran avance. Para mí es un gran avance. La cuestión ideológica siempre está, pero permítame, pero ese no es Albino, un tema nuevo, está que este es un proceso que viene ya de la década del 80 y es, digamos, casi es un mandato constitucional y que tiene sus antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permite la participación de la víctima, sobre todo en los delitos de lesa humanidad, donde la víctima no tiene el mismo interés necesariamente que el Estado, que a lo mejor quería finalizar algunos temas vía amnistía o vía indulto, y la víctima quería que hubiera justicia y castigo, si correspondía. Pero entonces lo que quiero decir que cuando uno despeja la cuestión ideológica, se da cuenta
que la participación concreta de la víctima, tanto durante la investigación como en la etapa de ejecución de la pena, si correspondiere, es positiva de todo punto de vista. Gracias, senador. A ver, complete, diputada. Sí, no es un tema nuevo, como decía el senador, es algo que ya deberíamos haber legislado y me parece muy bien. Siempre la participación del pueblo es buena, aún en esta situación en donde lamentablemente hay una víctima, pero la participación no es mala en democracia. Gracias, diputada. Gracias, senador. Es bueno porque terminamos hablando de un tema de gestión donde no hay grieta. Ahí se pusieron de acuerdo. Gracias. Yo los invito a ustedes que se queden, porque recién escuchaban al senador y a la diputada hablando de la reforma procesal penal en la provincia de Buenos Aires. En el próximo bloque vamos a hablar con el presidente del Tribunal de Casación Penal en la provincia de Buenos Aires. Es la máxima autoridad en materia de ejecución penal en la provincia de Buenos Aires. De manera que es interesante contrastar lo que dicen los legisladores, porque además tengo para mí la sospecha, y esto es nada más que un prejuicio, no soy un hombre del derecho, pero lo conozco de cubrir algunos temas, sobre todo que generan conmoción social, que muchos jueces andan algo perdidos a veces entre los idas y vueltas de las reformas procesales en la provincia de Buenos Aires. Una pausa, ya volvemos.